Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de Daniel y Ezequiel. Estamos en este video para considerar el capítulo 7 de Daniel, comenzando en el verso 15, que es donde dejamos la vez pasada nuestro estudio. Aquí queremos seguir adelante con la interpretación que se le da a Daniel de esta cuarta bestia que comenzamos a ver aquí en el capítulo 7, ya en estos últimos versos, ¿verdad? Aquí el verso 15 y en adelante nos va a dar la interpretación muy detallada de lo que Daniel estaba viendo, ¿verdad? Y es aquí donde pues tenemos que tomar algo de tiempo para explicar lo que vemos en el texto. Como siempre voy a poner las páginas aquí para poder nosotros verlas mientras vamos estudiando y hablando de estos versos. Y espero que ahí en el contenido del curso, ¿verdad? Ahí pueden tener las páginas que corresponden con esta parte del capítulo 7. Perdón, muy bien. En esta parte estamos viendo la continuación, ¿verdad? De la cuarta bestia, pero más que eso es la interpretación que se le da a Daniel. Y antes de ver esto, hermanos, hay que enfatizar aquí que la interpretación que nosotros sacamos tiene que estar de acuerdo con lo que se le dice a Daniel que significan estas cosas. En otras palabras, este es uno de estos lugares donde la Biblia muy bien se interpreta por sí misma. Bueno, nosotros tenemos que ver exactamente a lo que se está refiriendo, pero la idea es que se le va a decir a Daniel lo que él está viendo. Entonces, vamos a poner atención ahora a esto. Muy bien, vamos a ver en este primer verso que Daniel va a pedirle algo de ayuda a un ángel para entender estas cosas. Esta es la parte de las visiones apocalípticas, ¿verdad? Que siempre cuando un profeta de Dios mira una visión, hay un ángel ahí que el profeta casi le puede ir a preguntar, perdón, ¿me puedes ayudar a entender lo que estoy viendo? Porque no creo que comprendo todo esto. Es algo muy interesante de las visiones apocalípticas. Juan hace lo mismo y aquí Daniel tiene una experiencia muy semejante. Vamos a leer, comenzando en el verso 15. Dice Daniel, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Ahora, aquí es como digo, una parte muy especial que debemos entender. Es un ángel que le va a asistir a Daniel. Son los ángeles que están ahí asistiendo y dando la vuelta, por decirlo así, ¿verdad? Y un elemento muy normal de las obras apocalípticas, visiones, hay ángeles que acompañan y que ayudan a entender lo que se está viendo. Y pues ese es el caso aquí. Entonces, desde el verso 17 tenemos la interpretación y vamos a verlo verso por verso. Dice el verso 17, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Bueno, ahí está la primera parte. Estas bestias que has visto son cuatro reyes. Nosotros podemos entender cuatro reinos, ¿verdad? Porque queda muy bien con lo que ya hemos visto del capítulo 2, como mencionamos. Y ocasionalmente, los reyes y los reinos pues son intercambiables. No siempre, pero muchas veces cuando se habla del rey Nabucodonosor, se entiende también el reino de los babilonios, ¿verdad? Y yo creo ese es el caso que estamos viendo aquí. Entonces, las bestias son cuatro reyes. Verso 18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo
eternamente y para siempre. Ahora, sí necesitamos ver un par de cosas aquí en el verso 18 que son muy importantes. Primeramente, es esta palabra traducida en la Reina Valera como después. Y la resalto aquí un momento para que la veamos. La Reina Valera dice después, como diciendo, después de estas bestias, después que las bestias acaban, se vendrá, mejor dicho, el reino de los santos. Primero tenemos que ver las cuatro se van a acabar y luego viene el reino de los santos. Esa es la idea que se comunica cuando se usa la palabra después. Pero no es así. Si recordamos en el capítulo 2, nos dijo ahí la visión que hablaba Daniel al rey Nabucodonosor, que era durante los reyes de la tierra de ese reino, el cuarto reino de los romanos, cuando Dios iba a comenzar su reino. Y eso lo menciono aquí también en nuestros apuntes, pero ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Déjame retroceder aquí un momento. La palabra después, en verdad, debe ser mejor traducida, no como después, pero un contraste. La palabra en verdad significa pero. Es un contraste con lo que acaba de ver. Entonces, si leemos desde el verso 17 otra vez y leemos el 18 comenzando con la palabra pero, en vez de después, podemos ver el significado de lo que se está diciendo aquí. Verso 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, pero recibirán el reino los santos del Altísimo. Entonces, miran la diferencia ahí. Es un contraste de la clase de reinos. El verso 17 nos habla de los reinos terrenales, pero el verso 18, cuando se comienza a hablar del reino de los santos, no es temporal como aquellos reinos. Este es diferente. Este es eterno. Entonces, lo que se está haciendo entre el 17 y el 18 es haciendo un contraste en la clase de reinos. Se está haciendo un contraste entre la forma en que los reinos terrenales son temporales y el reino de los santos siendo eterno. Es muy importante ver eso. Y aquí les pongo estos comentarios aquí. Algunos grupos como premilenialistas quieren decir que el reino no viene hasta después del cuarto reino. Porque lo que ellos quieren hacer es que Roma se va a extender aún más en el futuro. No terminó Roma en el cuarto siglo o en el quinto siglo, cuando fue destruido. Roma se extiende hasta el futuro y por eso ellos quieren decir, no, el reino no ha llegado todavía, ni aún. El reino todavía es algo futuro y quieren tomar el énfasis de esta palabra después para hablar de secuencia. Cuando después, aquí no es tanto después en cuanto a tiempo, sino que es un contraste de naturaleza. Los reinos de la tierra son temporales. El reino de los santos es eterno. Ese es el contraste que se está haciendo. No uno de cronología, sino uno de naturaleza. ¿Qué tipo de reino estamos hablando? Ahora, aquí en estos comentarios, ustedes los pueden leer un poco más, hermanos, cuando ahí están viendo esto. Si volvemos al capítulo 2 de
Daniel y recordamos que se le dice a Nabucodonosor, en los tiempos de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Ese verso sí habla de tiempo, de cuándo se va a establecer el reino de Dios. En los tiempos de esos reyes, principalmente en el tiempo del cuarto imperio de los romanos, Dios va a comenzar su reino. Eso sí está hablando de tiempo. ¿Cuándo? Y se nos dice cuándo Dios lo va a hacer. En el tiempo de esos reyes. No después, pero en el tiempo de los reyes. ¿Verdad? Ya cuando Lucas escribe su evangelio, capítulo 3, verso 1, nos dice, ¿verdad? Que fue durante ese tiempo que Dios, pues, comenzó a traer al Mesías y al reino con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a establecer Dios su reino? La respuesta a esa pregunta viene en el capítulo 2, verso 44, en los tiempos de esos reyes. Pero aquí no se está hablando de cuándo, un tiempo, se está hablando del grado de la naturaleza entre los reyes de la tierra, los reinos. ¿Cuál es el contraste? Esos son temporales, pero el de los santos, ese va a ser para siempre. Esa es una idea muy, muy importante, hermanos, porque hay personas hoy en día, como digo aquí en estas páginas, que quieren decir que el reino de Dios no ha llegado todavía. Todavía es futuro. Pero toda la Biblia nos indica que el reino de Dios sí ha llegado y que nosotros nos encontramos en él. Bueno, suficiente creo por el momento enfatizarlo ahí de esta forma en el verso 17 y 18. Miren qué tan importante puede ser una palabrita para cambiar una teología completa del reino. No, esto es después, no ha llegado todavía. Es muy importante este punto. Hermanos, vamos a seguir adelante nosotros. Verso 19 al 27 ya se nos enfoca de nuevo a la bestia. Porque se nos quiere decir, ¿verdad?, más detalles que tienen que ver con la bestia. Pero ya sabemos que la bestia no va a durar para siempre, número 1. Va a ser juzgada, número 2. Y el reino de los santos, ese sí es eterno. Esas cosas son importantes para saber antes de ver los detalles que se van a decir de la bestia. Esta bestia es temporal, como todos los otros reinos de la tierra son temporales. Esta bestia va a ser juzgada por Dios. El reino de los santos, ese sí es para siempre. Ese no se acaba. Ya, si saben eso, podemos seguir adelante a ver los detalles que quedan de la visión. Esa es la idea. Bueno, vamos a ver. La cuarta bestia ya se nos va a hablar en más detalle. Verso 19 dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Es Daniel quien tiene interés en saber más de la bestia, ¿verdad? Y por eso dice que él se acerca para buscar más información. Yo tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Yo quería saber más de esta bestia que destruye todo, que domina todo, ¿verdad? Como ningún otro imperio ha hecho antes. Claro, el imperio romano fue ese ese imperio, ¿verdad? Que dominaba todo, destruía todo. Nunca ha habido un imperio como ese en toda la historia del ser humano. Verso 20, asimismo, quería saber más, ¿verdad? Asimismo, acerca de los 10 cuernos. Mira, esto es lo que le llama la atención a Daniel. Los 10 cuernos que tenía en su cabeza.
y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Ok, entonces en el verso 20 vemos lo que dice Daniel. Yo tenía mucho interés en este cuerno, ¿verdad? Que salió de entre los 10, quitó 3 otros cuernos ahí, hablaba grandes cosas y parece como que el cuerno crece, porque aunque comienza pequeño, dice que parecía más grande que sus compañeros, si vemos ahí al final del verso 20. Entonces, Daniel dice, yo tenía más interés en saber más de la bestia, 1, y 2, más de este cuerno pequeño. Esto me llama la atención, dice Daniel. Pero, hermanos, es importante otra vez resaltar que nosotros ya sabemos el fin de la bestia y del cuerno pequeño. Entonces, no importa tanto lo que viene más adelante aquí, porque ya sabemos el fin de la bestia y del cuerno. Los dos van a ser juzgados por el fuego de Dios, ¿verdad? Algo que se repite en el libro de Apocalipsis. El gran lago de fuego es donde las bestias y el dragón van a ser lanzados para ser juzgados por Dios. Bueno, eso es lo que se verá en el libro de Apocalipsis, pero la idea es igual. El fin ya se conoce. Pero sin embargo, Daniel dice, yo quería saber más y bueno, nosotros con Daniel también de vez en cuando queremos saber más y vamos a ver lo que aquí se nos dice. Bueno, verso 21 otra vez, yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Bueno, seguramente esta es una parte muy triste en las escrituras. Este cuerno es importante porque no solo habla cosas grandes y suplanta 3 otros cuernos y crece y es poderoso, pero la razón por la que le interesa a Daniel es que él hace guerra contra los santos y los vencía, dice. Ciertamente esto es porque queremos saber más de este cuerno pequeño, porque él va a atacar al pueblo de Dios. En la visión, el cuerno hace guerra contra los santos y comienza a tener éxito. Es victorioso por un tiempo este cuerno pequeño. Muy triste, seguramente, porque cuando se trata de alguien que ataca a los santos y los vence, los mata, eso quiere decir que es algo grave porque el pueblo de Dios, pues, es afectado. Bueno, si los vencía, dice el verso 21, este cuerno pequeño, aunque tal vez todavía no sabemos quién es, ataca al pueblo de Dios y los está venciendo hasta, qué bien que está el verso 22, que no, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Otra vez, hermanos, el verso 22 es la parte importante. Sí, los santos son vencidos por algún tiempo por este cuerno pequeño, pero llega el momento en que el anciano de días viene y pone un fin a eso. En otras palabras, los santos sí sufren, pero no son destruidos por completo.
porque Dios termina la persecución contra ellos. Está en manos de Dios. Y por eso debemos resaltar el verso 22. Llega el tiempo según la voluntad de Dios, el tiempo de Dios cuando Él dice, hasta ahí se acabó, nada más. La guerra y la muerte de mi pueblo. Ahora, solo Dios sabe cuándo Él hace eso, pero el punto es que Dios puede intervenir en cualquier momento y se acaba. Y cuando se dice que los santos recibieron el reino, esto quiere decir que los santos ganan, ¿verdad? No olvidemos, la bestia, ¿dónde termina? En el fuego. El cuerno, ¿dónde termina? En el fuego. Y el reino de los santos sigue para siempre. Esta es la forma que en la visión se nos recuerda de esa verdad. Los santos somos triunfantes, victoriosos. Eso es lo importante aquí. Bueno, siguiendo adelante, el verso 23, 24, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Bueno, muy bien, aquí es donde volvemos a la interpretación de la bestia. ¿Quién es un cuarto reino? Ya hemos identificado a los tres que han venido antes, los babilonios, los medos persas, los griegos, y aquí estamos viendo a los romanos. Cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes revirá. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 24. La cuarta bestia es el Imperio Romano. Eso ya lo hemos dicho. En esta cuarta bestia hay 10 cuernos. Si recuerdan en el video anterior a este, dije que muchas veces el número 10 es un número que simboliza la totalidad de algo. Aquí en este caso podrían ser 10 reyes que tendrán un poder total para reinar y nada más. En otras palabras, la figura de 10 cuernos puede simbolizar una idea general. Poder para reinar total, un poder total para reinar. Sin embargo, algunos dicen, bueno, sí, el número 10 muchas veces se usa así de una forma general para hablar de una verdad general. Pero a veces el número 10 puede simbolizar o puede ser 10. Y a veces es la forma en que se interpreta esta parte de la visión. Son 10 reyes, dice, ¿verdad? Y el cuerno pequeño es un octavo, es decir, no octavo, un décimo, perdón, que sale después. Entonces, ¿quiénes son estos 10 reyes, estos 10 cuernos? Y parece que la visión está pidiendo, ¿verdad?, que se cuenten reyes. Tenemos 10 y luego tenemos uno que viene después, 11. ¿Cuáles reyes son? Y es aquí, hermanos, donde se entra a una discusión de la identificación de estos 10 reyes. Y las personas que quieren interpretarlo de esta manera dicen, bueno, estamos hablando del cuarto imperio, el imperio romano, y hay que son 10 reyes en ese imperio y luego un
undécimo rey, ¿quiénes son? Los podemos identificar, dicen algunos, si nos ponemos a contar los reyes. Y es cierto. Además, cuando comenzamos a tratar de identificar específicamente estos 10 reyes y especialmente el undécimo, y antes de ver cómo podemos llegar a hacer eso, antes de irnos más adelante en esta interpretación, me gustaría decirles, hermanos, que yo creo más que la idea aquí que se nos está hablando es de que estamos hablando de reyes que vienen en este imperio, pero uno que va a ser en particular duro contra los cristianos, que en fin va a ser juzgado por Dios. Si miran aquí, van a ver que el undécimo es uno que vamos a identificar como Domiciano, el emperador Domiciano. Vamos a tener a 10 reyes y luego un undécimo, el undécimo siendo Domiciano. Ya. Les pongo aquí algunas ideas, algunas referencias donde podemos ver más de este Domiciano. Pero déjame decir aquí, hermanos, solamente que es esta parte del capítulo 7 de Daniel que corresponde con Apocalipsis 17. Porque parece que allá en Apocalipsis 17 se hace algo muy semejante en contar cabezas y cuernos como estamos haciendo aquí. Entonces, en verdad, para entender bien el pasaje necesitamos casi consultar los dos pasajes, Apocalipsis 17 y Daniel 7, aquí. Bueno, no voy a repasar toda la información que tengo aquí en las páginas del guía, pero sí me gustaría enfatizar algunas cosas, por lo menos. Voy a adelantarme aquí un momento, hermanos, porque les he puesto dos figuras que pueden ayudarles, creo, en identificar los 11 cuernos aquí de Daniel, capítulo. Pueden ir a este gráfico donde tienen a esta cosa media rara que significa el Imperio Romano. La pueden ver acá, ¿verdad? No sé si es un mono con cuernos o una cara fea o qué es exactamente, pero recuerdo que cuando yo tomé un curso en Daniel, Ezequiel, mi profesor nos dio este gráfico y fue algo chistoso y horrible y decidí pues incluirlo aquí también yo. Pero pueden ver, esto representa la bestia terrible y fea. Tienen 10 cuernos. Pueden ver el cuerno pequeño, número 11. Y aquí están 3 hoyos donde el cuerno pequeño se dice en la visión que saca 3 cuernos. Entonces, tenemos 10, le sale un décimo, ese número 11 quita a 3, entonces nos deja en fin con 8 cuernos, ¿verdad? Tenemos que hacer la matemática un poco aquí. Tenemos 10, le sumimos 1, que sale, son 11, pero ese undécimo quita a 3, nos deja 8 cuernos en total, ¿verdad? Bueno. Cuando vemos los reyes del Imperio Romano, y esta lista que ven en el lado derecho, son 11 reyes, los primeros 11 reyes del Imperio Romano, según el historiador Suetonio. Y creo que por aquí les pongo su nombre, aunque no en este gráfico, más antes creo. Si ustedes leen la historia de Suetonio, aquí está, la vida de los 12 Césares.
Creo que la pueden encontrar en español, no estoy seguro, pero es él quien nombra el orden y las fechas de los primeros cuantos Césares, los primeros 12. Entonces esta lista viene de él, de su libro, de el orden cronológico. Entonces el primero, y es importante ver con quién comienza Suetonio. Suetonio menciona al general Julio César, pero comienza el orden de emperadores con Augusto. No fue Julio César el primer emperador. Si recuerdan su historia romana, cuando Julio César iba en camino al Senado para ser confirmado como emperador, es ahí cuando sus 3 amigos lo matan con espadas, ¿verdad? ¿Recuerdan esa parte famosa? Cuando César lo están matando sus amigos y bien bruto me estás matando. Y nunca llega. Entonces, aunque Suetonio habla de Julio César, no lo incluye en su lista de emperadores. La lista comienza con Augusto y por eso los que cuentan reyes dicen que debemos comenzar con Augusto. Otros intérpretes dicen que debemos comenzar con otro, ¿verdad? Y esa es parte de la dificultad de comenzar a contar reyes. Pero si vamos a seguir aquí la idea, nada más para entenderla, dicen, bueno, Augusto fue el primero. Él también es conocido como Octavio. Muchas veces se confunden, ¿verdad? Octavio, Augusto es la misma persona. Pero si miran las fechas que él reinó, luego de él vino Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Luego, después de Nerón, que es número 5 aquí en nuestra lista, hay el año 69 en la historia. El año 69 en la historia romana fue el año de una guerra civil, donde 3 generales del ejército trataron de tomar el trono para sí mismos. Cada uno de ellos se declaró emperador en el año 69. Entonces era una guerra civil donde se estaban peleando el uno por el otro para tomar control del imperio. Se conoce como el año de la guerra civil, el año 69. Durante ese tiempo, 3 asumieron el trono. Galba, Otón y Vitelio. Son números 6, 7 y 8 aquí en la lista. Suetonio los incluye porque sí llegaron a ser emperador. Estos 3 no duraron. Uno duró 2 semanas. Creo que fue Otón. Fue emperador por 2 semanas y luego lo mataron. Galba unos cuantos meses y Vitelio unos cuantos meses y ya. Con el número 9 en esta lista, el emperador Vespasiano es una parte muy interesante en la historia de los judíos también. Vespasiano fue un general también romano que fue mandado a Judea. Noten la fecha, en 69. Vespasiano es el que va a Judea para destruir a la ciudad de Jerusalén, porque los judíos se rebelaron contra Roma en el año 66. Todo esto lo pueden leer en la historia de los judíos. Incluso Josefo escribe mucho de esta guerra y rebelión de los judíos contra los romanos. Pero lo importante es que Vespasiano fue enviado a Jerusalén para destruir la ciudad.
El año es 69. Recuerdan que la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70, ¿verdad? Pero en el 69 es que Vespasiano es enviado. Bueno, cuando Vespasiano lleva al ejército romano a la ciudad de Jerusalén y comienza a sitiarla, la rodea para sitiarla y luego destruirla, le llega una comunicación a Vespasiano que Roma está en problemas y que el Senado le está llamando a él para que vuelva a Roma y que tome control del imperio y para ser nombrado emperador. Cuando eso sucede, y yo sé que estoy dando mucha información aquí histórica, pero es importante para entender este gráfico. Cuando eso sucede, Vespasiano quita el ejército romano de Jerusalén, retrocede. Se dice que cuando el ejército romano hace eso, muchos judíos salen huyendo. Cuando Vespasiano vuelve a Roma, deja a su hijo mayor encargado del ejército para que destruyan a Jerusalén. Su hijo es Tito, el número 10 en esta lista. Tito es el general que estuvo al frente del ejército romano cuando ellos destruyeron la ciudad de Jerusalén en el año 70. Vespasiano vuelve a Roma, él comienza a reina hasta el año 79, luego su hijo Tito, quien destruyó a Jerusalén, es emperador desde el año 79 al 81. Pero Vespasiano tuvo otro hijo que, interesantemente, estuvo allí en Jerusalén, o mejor dicho, en el ejército, con su hermano Tito. Tito y Domiciano son hermanos. Domiciano es el más joven, Tito el mayor. Pero Domiciano estuvo ahí con el ejército romano cuando Tito destruyó la ciudad de Jerusalén. Cuando Tito muere, Domiciano, número 11, toma control y es emperador. Bueno, todo eso para decir esto, hermanos. Según la lista de reyes, según se cuentan 10 y 11, Domiciano es el 11º, el cuerno pequeño mencionado en el capítulo 7, que es el que hace guerra contra los santos. Entonces, todo esto nos lleva a que Domiciano es este cuerno pequeño. Y tiene algo de conexión con la historia porque Domiciano sí trajo una persecución contra los más que otros emperadores. Entonces, de alguna manera, identificar a Domiciano aquí en esta visión como el cuerno pequeño parece que entra en los detalles mencionados aquí. 11 reyes, primero 10, pero un 10º, ¿verdad? Y todo como que apunta hacia Domiciano. Y bien puede ser que aquí la visión quiere que contemos emperadores, reyes dentro de este cuarto imperio de los romanos. Y si contamos los primeros 10 reyes oficiales reconocidos, comenzando con Augusto, y los contamos todos, llegamos a Tito. Y si contamos uno más, llegamos a Domiciano. Y por eso, si vuelvo una vez más acá arriba en
los apuntes del guía. Por eso digo que aquí el 1/10 es Domiciano. Ese otro gráfico que acabamos de ver es la forma en que lo podemos identificar de esa manera. Ahora, nada más para que sepan, un gráfico más que les he dado es el que sigue este, que tiene como la forma de una bestia, como un dragón. Y si miran a este gráfico tiene que ver con Apocalipsis 17. Entonces, recuerdan que les dije que la visión aquí del capítulo 7 y Apocalipsis 17 son pasajes que posiblemente están viendo la misma cosa y debemos considerar los dos pasajes. Bueno, este gráfico trata de armonizar a la bestia del capítulo 17 de Apocalipsis con esta cuarta bestia aquí del capítulo 7 de Daniel y ver cómo se pueden comparar. No voy a tomar mucho tiempo para ver esto, pero allá se cuentan cabezas y aquí se cuentan cuernos. Allá son 7 cabezas y les sale una octava. Aquí son cuernos. Son 11 menos 3 que son arrancados, que también dejan 8. Entonces, miren este paralelo o esta verdad paralela. En Daniel 7 se termina con 8 cuernos. Y en Apocalipsis 17 se termina con 8 cabezas. El número 8 es común en las dos visiones. Solo que allá en Apocalipsis se habla de cabezas y aquí se hablan de cuernos, ¿no? Y allá se piensa que se deben contar y cuando se cuentan se llega a Domiciano siendo número 8. Se comienza con Augusto otra vez, 1, 2, Tiberio, Calígula, ¿verdad? Algo que sí es un poco diferente es que parece que la visión en Apocalipsis 17 omite a los 3 generales durante el año de la guerra civil. Entonces, por eso, si miran aquí al lado derecho del gráfico, para números 6, 7 y 8, Galba, Otón y Vitelio, los generales, ¿verdad? Se piensa que ellos no son contados, no son incluidos en la visión de Apocalipsis 17. Entonces se cuentan 5 con Nerón y luego no se cuentan los 3 generales durante la guerra civil y luego el número continúa, si miran, el 5 y luego el 6 aquí abajo con Vespasiano. Vespasiano es 6, Tito es 7 y Domiciano es 8. Entonces, según las cuentas, y yo sé que no estamos explicando todo Apocalipsis 17 aquí, y no podemos, no tenemos tiempo para eso, pero tal vez más adelante, al ver Apocalipsis, lo vamos a poder explicar. Y voy a hacer referencia a Daniel 7, y ustedes van a decir, sí, recuerdo eso, ¿verdad? Nada más les estoy diciendo aquí, anticipando el estudio de Apocalipsis 17, que hay una conexión entre las dos visiones. Hay una bestia allá, hay una bestia aquí. Se cuentan aquí cuernos, allá se cuentan cabezas. Se termina con 8 cuernos aquí, se terminan con 8 cabezas allá. Y parece que las dos visiones apuntan al mismo individuo, quien es Domiciano, el emperador. Bueno, todo eso
para tratar de identificar quién es el cuerno pequeño. Ahora, hermanos, déjenme recordarles una vez más que es posible que cuando en Daniel 7 vemos 10 cuernos, son 10 cuernos anónimos, 10 reyes, más la idea de un reinado total de reyes, y que no debemos tratar de contar reyes específicos. Yo sé que cuando comenzamos a contar, parece que aquí llegamos a Domiciano y todo concuerda muy bien, pero otra vez les recuerdo que muchas veces en literatura apocalíptica el número 10 es un número simbólico de la totalidad de algo nada más. No que necesitamos contar 10 específicos. La razón por la cual contamos 10 específicos aquí, como para enseñarles por qué algunos interpretan de esa manera, es porque personas dicen, parece que la visión me está llamando la atención a 11 reyes en particular. Y si los vamos a contar, pues hay que contar desde el primero. Entonces, todo esto nada más para decir, esta es la forma en que se ha interpretado, y cuando se interpreta de esta manera, uno llega a Domiciano. Muy probablemente es la forma en que debemos interpretarlo. Si no, debemos entenderlo como un símbolo de poder total, reinado total, y que Dios en su tiempo va a traer eso a un fin. Esa es una forma que podemos interpretarlo también. Nada más que con tanto detalle, unos dicen, no, es como que la visión sí quiere que veamos a este 11º rey muy de cerca y tratar de identificarlo. Y por eso, pues vemos todos estos detalles. Muy bien, hermanos, vamos a terminar este estudio, pues, del capítulo 7, porque necesitamos ver el fin de todo esto, ¿verdad? Vamos a ver el verso 25 y si puedo, voy a volver acá arriba de donde tenemos estos comentarios y bueno, ya estamos casi terminando. Verso 25 dice, y hablaba palabras contra el Altísimo, este es el cuerno pequeño, ¿verdad? Y a los santos del Altísimo quebrantará. Ahí está la frase otra vez que dice, este cuerno va a atacar y va a destruir a cristianos, a los hijos de Dios. ¿Cómo hizo Domiciano? Es otra razón por qué queda bien con los detalles de esta visión. Los quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí está esta frase que muchas veces encontramos en literatura apocalíptica, tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa? Bueno, básicamente es una forma de decir algo incompleto, algo que dura por un tiempo, pero que se acaba, un tiempo temporal. En otras palabras, el verso 25 nos habla de que los cristianos van a ser vencidos por un tiempo temporal, pero que se va a acabar también. No va a acabar completamente con los cristianos. Si nos ponemos a pensar, tiempo, tiempo y medio tiempo es el número 3,5, 3.5, lo cual es la mitad de 7. Si 7 es un número que habla de la perfección, la mitad del 7 habla de la imperfección o algo que es, vamos diciendo, incompleto, temporal, no perfecto. En otras palabras, esta frase llega a simbolizar la persecución temporal de los cristianos, pero la persecución que a su tiempo Dios la va a terminar. Dios va a traer un fin al tiempo de persecución de su pueblo.
Y yo creo que esa es la mejor forma de entender el verso 25. Una vez más, vemos cómo termina el capítulo 7, especificando la misma verdad que ya se ha dicho varias veces en este capítulo, que Dios a su tiempo va a traer la victoria para los santos y juicio para la bestia y el cuerno pequeño. Miremos el verso 26, dice, pero se sentará, el juez, y le quitarán su dominio, el dominio del cuerno pequeño, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces, miren que el cuerno pequeño es juzgado por Dios. Ese es el punto. Verso 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Otra vez el verso 27 especifica los santos, el reino de los santos durará para siempre. Entonces, el cuerno pequeño va a destruir a los santos por un tiempo temporal, sí. Los cristianos van a sufrir y ser perseguidos por un tiempo, sí. Pero ¿cuál es el fin de todas estas cosas? Triunfa sobre la cuarta bestia, sobre el cuerno pequeño y cualquier otro enemigo que se puede levantar de vez en cuando. El reino de los santos siempre triunfa. Ese es el punto de esta visión. Cuando Dios establece su reino, es en contraste a todos los otros reinos de la tierra. Ninguno puede comparar. Esa es la verdad central aquí, hermanos. Sí, podemos identificar el cuerno pequeño y lo demás, sí, pero no nos perdamos en esos detalles demasiadamente para olvidarnos del cuadro más grande que se está tratando de pintar en este capítulo, y ese es el triunfo final de los santos. Eso es lo que debemos salir confiando en cuando vemos el capítulo 7. Los santos ganan. Los santos siempre ganan. Gloria a Dios. El verso 28, finalmente, aquí fue el fin de sus palabras, las palabras del ángel, ¿verdad? Que le está ayudando a Daniel. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel termina aquí diciendo, bueno, hasta aquí llegaron sus palabras, no me dijo nada más, solo me dejó entender esto. Y en verdad esto me turbó mucho. Tal vez nosotros nos sentimos iguales con Daniel, ¿verdad? Al estudiar este capítulo, salimos como rascando la cabeza diciendo, ¿qué fue eso, verdad? Dice Daniel que esto le turbó, no tanto porque creo Daniel no fue capaz de entender. Creo que se turbó porque Daniel pudo ver lo que venía en el futuro. Daniel se turbó porque su pueblo va a ser atacado. Porque vienen grandes bestias, imperios de naciones paganas que van a estar en conflicto con el pueblo de Dios. Yo creo Daniel se turbó porque él estaba pensando en ellos y los que van a ser matados y vencidos por el cuerno pequeño, la bestia y cuantos más enemigos que se pueden presentar. Y Daniel se queda ahí, dice, guardando el asunto en su corazón. Bueno, hermanos, para nosotros que estudiamos estas cosas, ¿verdad? El texto, tratando de entender y interpretar y
más que todo aplicar a nuestras vidas. Como digo, ¿verdad? Es importante ver los detalles que vemos en el texto, pero no vamos a perder los principios más grandes aquí. Esos son los que podemos entender sin dificultad. ¿Vendrán enemigos contra el pueblo de Dios? Sí. ¿Los reyes y reinos de la tierra van a seguir saliendo del mar? Sí. Pero cada uno de ellos son temporales. Cada uno de ellos tendrán su día ante el gran trono, ante el anciano de días, el gran juez. Y tarde o temprano, Dios siempre da la victoria a su pueblo. No importa cuál es el imperio del momento o el enemigo en el momento contra los cristianos. Aunque parezca que el enemigo gana, en verdad no es así. Tal vez por un tiempo temporal, pero hay que marcarlo bien. Cada enemigo del pueblo de Dios tendrá su momento ante el trono y el gran juez dará juicio a ellos y dará victoria a nosotros, a los santos, a su pueblo. Esas son las verdades principales del capítulo 7. Bueno, hermanos, como siempre ha sido un gozo estar con ustedes. Espero que este estudio de este video y del video pasado, pues nos puede dar algo más de claridad en cuanto a la visión del capítulo 7 y las verdades presentadas aquí. Que el Señor me los bendiga y pues vamos a terminar nuestro estudio aquí por el momento. Nos veremos, Dios mediante, en el próximo video cuando entraremos al capítulo 8. Entonces, hasta luego y que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos en el próximo video.